idea rompedora. Cristóbal Colón quería llegar a las Indias cruzando el Atlántico y abrir una nueva ruta de las especias. Un bien muy preciado, muy escaso y muy lucrativo. Colón luchó por su proyecto, lo sacó adelante, llegó hasta América y volvió para contarlo. El viaje de Colón cambió la historia de la humanidad. Puso en el mapa un nuevo continente lleno de posibilidades y convirtió a España en el imperio donde no se ponía el sol. Cada 12 de octubre su hazaña se conmemora en el Día de la Hispanidad. El descubrimiento de América cambió el mundo, es evidente, cambió el mundo a los dos lados del Océano Atlántico. Fue un quiebre en la historia de la humanidad que la cambió para siempre. Una revolución en los círculos intelectuales a nivel de lo que se entendía en aquella época que era el mundo. Unió a dos culturas completamente diferentes y hoy, 500 años después, seguimos unidos por la misma lengua, costumbres, gastronomía. Fue una hazaña española que creo que tenemos que recordar con cariño y desde luego estar abiertos a toda Hispanoamérica porque tenemos un pasado común y un futuro. El descubrimiento de América fue y es el mayor legado que un país ha dejado al resto de la humanidad, yo creo que a lo largo de toda la historia. Os propongo un viaje desenfadado y anacrónico de la mano de los mejores influencers de la era de los descubridores. Veremos los tweets, los TikToks, los WhatsApps o los stories que hubieran publicado los protagonistas de aquella aventura americana. Soy David Botello y os invito a compartir conmigo este hashtag 12 de octubre aquí en Telemadrid. En tiempos de Colón no había frigoríficos y los alimentos se estropeaban enseguida. Los ricos se acostumbraron a disimular la comida en mal estado con los sabores exóticos que llegaban de las Indias. Echar a los guisos clavo, canela, pimienta o nuez moscada era el no va más de lujo gastronómico. Y mientras tanto los pobres pues se tenían que aguantar con lo que había, porque la vida era muy dura. En la Alta Edad Media la vida era muy dura. Básicamente se vivía en familia y en el lugar en el que habías nacido. Cualquier vaivén fuera de carácter político, militar, meteorológico, podía dar al traste y cambiar la vida de las personas. Esta vida tan dura pues ayudaba mucho a que la gente fuera muy religiosa, porque ¿qué te quedaba? Más allá de la esperanza de que el paraíso que prometía el cura del pueblo fuera mejor que la vida que estabas viviendo. Una mala cosecha, una hambruna, todos muertos. Una epidemia de peste, todos muertos. Una partida de bandoleros que te saqueaba el pueblo y se llevaba tu ganado y se llevaba tus provisiones. Si te enfrentabas a ellos, muertos. Si no te enfrentabas, te quedabas sin nada, venía el invierno y lo mismo. La gente en esta época comía básicamente pan con cosas. Le echaban vino, aceite, cualquier cosita, lo echaban en una sopa. De carne, a lo mejor algunas aves, gallinas, una perdiz que cazaras. Y en cuanto a bebida, pues el vino, la cerveza, la sidra, principalmente porque no te mataba. Y es que el agua estaba llena de parásitos. Por eso cuando se descubrió América, la opción de irse a América, que era muy arriesgada y que tenías muchas posibilidades de morir o de ahogarte en el trayecto, pero es que
Tampoco es que quedarte en Castilla fuera una opción muy segura. Colón organizó una colecta para pagarse el viaje al Caribe y le salió fatal. Le dieron calabazas en Portugal, en Castilla, en Francia y en Inglaterra. Los chicos más listos de la época le decían que su ruta hacia el oeste no tenía ni pies ni cabeza. Y mientras tanto, los reyes católicos estaban a tope con la Reconquista, a las puertas de Granada. Querían acabar con Al-Ándalus y poner punto final a la España musulmana. Los reyes católicos estaban terminando con la reconquista de la península ibérica, estaban echando a los últimos musulmanes. Se fue presionando desde los reinos cristianos del norte de la península hacia el sur. A principios del siglo VIII, los musulmanes llegaron a la península ibérica, que reinaban los visigodos, los reyes godos, los famosos reyes godos. De hecho, conquistaron todo el territorio que conquistaron en muy poquito tiempo. Con la batalla de Covadonga se inicia la reconquista, es la primera victoria importante de los cristianos. Empezó con la leyenda de Don Pelayo, que es el reino de Asturias, que dijeron que no a los musulmanes, porque los musulmanes se iban convirtiendo, visigodos cristianos, en musulmanes. A lo largo de muchos siglos, de periodos de guerra, de periodos de paz, van avanzando los reinos cristianos. Al final, los reyes católicos, que fueron un poquito los unificadores de todos los reinos cristianos ya de la época, sí que consiguieron completar el sueño de la reconquista. Y en ese momento se da por finalizada la reconquista, un poco también a raíz del descubrimiento de América y del cambio de las prioridades. ¡Su Alteza don Fernando! A Isabel la Católica le encantaba Colón con ese pelazo que causaba furor y apostó por él y por su proyecto. Cuenta la leyenda que empeñó sus joyas para pagarle el viaje. Cuentan las malas lenguas que es que entre los dos había mucha química. Y cuentan las lenguas de doble filo que Fernando el Católico se quedó topicueto cuando se enteró de este asunto y que desde entonces Colón se le hizo bola. Sea como sea, lo que está claro es que Isabel la Católica era una mujer de armas tomar. De la relación de Isabel y Fernando se ha hablado mucho. Yo creo que fue una relación amorosa. Realmente hasta la boda no se conocieron. Con lo cual la relación se puede decir que fue armónica, distinto del vínculo de gobernantes. Como gobernantes tuvieron enfrentamientos. Lo bueno es que una vez que el enfrentamiento nacía entre Isabel y Fernando, siempre había un acuerdo que al poco tiempo del enfrentamiento aquello desaparecía. La relación de Colón con los reyes católicos tiene dos caras. Isabel parece que quiere apoyar a Colón en su idea. Quien sí lo tenía claro era Fernando, que dijo una negativa total a esta situación. Ocurre lo mismo. Isabel convence a Fernando en esta primera ocasión y firman unas capitulaciones para que Colón haga su primer viaje. La reina Isabel establece su política en el Nuevo Mundo: cristianizar y gobernar dando pacíficamente oficios a los que allí van. Quería que todo se hiciera con justicia. Amaba la justicia y todo lo hacía con arreglo a ella. Y luego católica, cristiana, y lo pone en práctica en cualquiera de sus actuaciones. Hablar de la muerte de Isabel es hablar de un hecho triste, muy triste, para toda España y para el Nuevo Mundo. Había detalles que mostraban que aquella vela se estaba apagando. Y es cuando Isabel llama y ordena a su secretario, Gaspar de Gricio, que tome nota de su testamento. Y todo lo que dice está en esa línea de justicia, cristianismo. Las fiebres siguen aumentando y ella se da cuenta de que su vida se está yendo.
Me he venido a conocer el monasterio de Santa María de Guadalupe. Colón quedó aquí con los reyes católicos para convencerles de que su proyecto atlántico era muy interesante para las dos partes. Desplegó todos sus encantos comerciales, se marcó un discurso antológico y consiguió que le prestaran 2 carabelas. Y ala, América a todos. Antes de probar con los reyes católicos fue a Francia, Portugal e Inglaterra. Pasó por los mayores imperios de la época y todos le dijeron que no. Él comienza vendiendo su proyecto de viajar al Zipango, al Japón, navegando hacia el oeste en Portugal. Lo que pasa es que el rey no lo ve claro por 2 razones. Primera, porque no quiere meterse en el tema de llegar a las Canarias, que ya son españolas, y después porque los portugueses son grandes navegantes, ya han navegado mucho por África, han llegado a Cabo Verde, a Guinea, en fin, son los mejores navegantes del momento. Llegar navegando hasta las tierras de las especias es que Portugal ya lo tenía. Lo tenía muy bien montado navegando hacia el este como para ahora abandonar todo eso yendo hacia el oeste. Básicamente no confían en el proyecto y no confían en él como navegante en ese momento. Él llegó a España rechazado de otros países, sin dinero y obsesionado con la idea de que existía un camino por otro lado. Cristóbal Colón intentó probar otra vez con Isabel y con Fernando. Al final les logra convencer de que también es importante evangelizar las nuevas tierras descubiertas. Eso sí cuadraba mucho más con el contexto que existía en 1492. Si hay éxito, las ganancias pueden ser extraordinarias y si fracasa, pues en el fondo tampoco se pierde tanto. No llega a 100 hombres y 3 pequeños barcos, 3 cascarones de nuez. Dicen que Palos de la Frontera es la cuna de América. En Palos de la Frontera está el monasterio de la Rábida, que abrió de par en par sus puertas a Cristóbal Colón. De Palos eran los hermanos Pinzones, que eran unos marineros. Y del puerto de Palos zarpó Colón rumbo a las Indias el 3 de agosto de 1492. Seguro que el nombre de la flota os lo conocéis. Eran 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María. ¿Por qué se llamaron las embarcaciones Pinta, la Niña y la Santa María? Por ejemplo, a la Niña, el patrón era Juan Niño, entonces le puso el nombre femenino porque normalmente los barcos se consideran femeninos. Las potencias navales que había eran Castilla, Aragón y Portugal. Portugal tenía un tipo de barco que era la carabela, que era un barco pequeñito, muy marinero, y que lo utilizaban en vientos de ceñida, o sea, hacia el viento. Colón, cuando hizo su estudio, estuvo mucho tiempo en Portugal. Tomó conocimiento y adquirió mucha experiencia en navegación. Llegó a la conclusión que tendría unos vientos a partir de la zona sur de Canarias, de La Gomera, que iban a llevarle hacia Poniente. Y la vuelta, él sabía que tenía que subir hacia el paralelo de las Azores y se iba a encontrar vientos de componente hacia Levante. Eso lo sabía él y era su secreto. La Santa María, por supuesto, era la más grande, era la nao, donde iba Colón, iba también Juan de la Cosa, posteriormente iba a ser un famoso cartógrafo. Después estaban Yáñez Pinzón, que fue el patrón de la Pinta, y después estaba Juan Niño, que era el patrón armador de la Niña. Son barcos que eran relativamente buenos para la época, pero cruzando el Atlántico pues hay que verlo, ¿no? hay que vivir. Colón era el influencer más misterioso de la época. Era tan celoso de su intimidad que hoy ni siquiera sabemos muy bien ni quién era ni de dónde venía. Y al mismo tiempo buscaba fama y fortuna. Sus sueños de gloria lo llevaron a surcar el mar tenebroso donde acababa el mundo conocido. Así era Colón, pura paradoja.
Cristóbal Colón es un personaje, desde luego, enigmático. Es verdad que no se conoce mucho de su juventud, de sus primeras navegaciones. Se sabe que navegó en el mar Mediterráneo, que fue comerciante, que fue también, se dice, que fue también pirata. Hay quien piensa que era francés, hay quien piensa que era portugués, que era gallego, que era catalán, que era inglés, que era castellano. Entre casi todos los expertos existe consenso en considerar que era genovés. Tuvo acceso a los mejores tratados de la época, tanto de cosmografía como de navegación, portulanos, cartas náuticas. Él había calculado y pensaba que la Tierra era más pequeña y que por tanto Japón estaba muy cerca. Llegan a la isla de La Gomera y es muy típico cuando llegaban estas embarcaciones a las Islas Canarias allí a hacer aguada, volver a cargar carne fresca. Iban a iniciar una navegación que no se parecía en nada a lo que se había hecho hasta entonces. A bordo llevaban aceite, llevaban agua, evidentemente, llevaban vino. Llevaban también toneles de agua, pero era agua con vinagre, porque con el vinagre se conseguía que el agua no se pudriera, y aunque era más desagradable beberlo, sí que era agua limpia o al menos potable. Se solía llevar tasajo, que es como una especie de tocino amojamao, seco, salazón, sardinas, en fin, todo aquello que podía durar más. El alimento más habitual en los barcos era algo que se llamaba bizcocho, unas tortas de pan. Te podía durar una torta de bizcocho semanas o meses sin estropearse. La vida a bordo estaba muy bien organizada, se establecían guardias. Existía la intención de mantener a los marineros ocupados y así no tenían mucho tiempo de pensar dónde se habían metido, de quejarse, de darse cuenta de las penurias y de la escasez y de la poca comida y del mucho trabajo. Estamos hablando de barcos de 25 o 22 metros de eslora de longitud, donde viven pues 30 personas que se ven todos los días, a todas las horas. Eso es un gran hermano, pero elevado a la enésima potencia. Si les mantenías muy ocupados, no pensaban en esas cosas. Si les dejabas mucho ocio, es donde generalmente surgían las protestas y los motines. Es verdad que en el viaje de Colón no hubo tiempo para que la tripulación pasase penurias. Aún así, hubo un conato de motín. Estaban dándose cuenta de que nunca en su vida habían navegado tanto tiempo sin ver tierra y empezaban a ponerse nerviosos y empezaban a pensar que nunca iban a llegar a ningún sitio, que se iban a acabar las provisiones. Y llega el alba del 12 de octubre y Rodrigo de Triana se cuenta que desde la cofa del mástil divisa tierra y grita ¡Tierra! Y había un premio de 10.000 maravedíes para el primero que divisara tierra, es lo que Colón había prometido. Cuando llegó la hora de la verdad y de exigir el pago, Cristóbal Colón dijo que no le pagaban. Todos los historiadores dicen que Colón se quedó el premio y que nunca se lo dio a Rodrigo de Triana. ...12 de octubre de 1492... Colón desembarca en Guananí, una isla muy frondosa que desde entonces se llama San Salvador. Durante semanas, Colón recorre las Bahamas, Cuba y la Española. La expedición fue todo un éxito. Colón demostró que se podía navegar hasta el otro lado del Atlántico. Y al mismo tiempo, la expedición fue un fracaso. Colón pretendía llegar a Japón y estaba en el Caribe. Pero sobre todo, ese 12 de octubre, Colón puso en contacto dos continentes, dos mundos, dos culturas que no se conocían. Fue un pequeño encuentro para el hombre, pero un gran encuentro para la humanidad. Primer encuentro con los nativos, se supone, bueno, siempre todos los expedicionarios llevaban baratijas, pequeños utensilios de labranza, cuentas para hacer collares, que se intercambiaban siempre con los nativos, esa era la idea, ¿no? No conocían el metal, el trabajo de metal, y por ejemplo los cascabeles fue algo que les pareció maravilloso. El objetivo del viaje desde el primer momento fue la búsqueda de las especies. Colón esperaba entregar todas estas baratijas a cambio de pimienta, clavo, todo aquello que se buscaba en Asia. Curiosamente, no hay embarcado entre los 100 hombres ningún religioso, tampoco ningún militar, lo cual ya revela claramente cuáles son las intenciones del viaje por parte de la corona. Es un viaje de expedición pura y dura y de intercambio comercial. No es un viaje de conquista y no es tampoco un viaje de evangelización. Si no puedo traer clavo, si no puedo traer pimienta, pues otra cosa que tenga estas características, mucho valor y poco volumen, para que se pudiera trasladar a Europa. Ese producto que sí existía en las islas fue el oro. Los españoles quedaron encantados de haber recibido oro, pero los indios quedaron mucho más contentos porque habían conseguido
un espejo, un cascabel, algo que no conocían y que seguro que eran objetos mágicos. En estos primeros contactos es donde los españoles escuchan que ellos refieren a sus jefes como caciques. La palabra cacique es una palabra de origen taíno. Las relaciones fueron amistosas, cordiales, pero yo creo que nadie llegó a enterarse muy bien de lo que pasaba, porque se comunicaban por gestos, por mímica. Hay algunos autores que hablan de un diálogo de mudos. Después de su primer viaje, Colón, como si fuera una estrella de rock, se hizo otras 3 giras por las Américas. Ya figuraba en los carteles como almirante de la mar Océana, virrey y capitán general de las Indias Occidentales. En una de estas idas y venidas, Colón llegó a tocar tierra firme. Lo que pasa es que él seguía convencido de que estaba en Asia. Colón realizó en total 4 viajes, contando pues con el que todo el mundo sabe, el más famoso, que es el viaje del descubrimiento. A ese primer viaje siguieron otros 3, en los que se van a ir produciendo diferentes descubrimientos en todo lo que es la zona del Caribe, un montón de islas que pasarían ya a ser parte de lo que era la corona de Castilla. En el tercer viaje, que quizás es el más llamativo, el más curioso, van a llegar a las costas de Venezuela. Y ahí Colón se inventa la famosa teoría del paraíso, diciendo que ha descubierto los 4 ríos, ¿no? Esas bocas del río Orinoco, ¿no? El río Orinoco y sus afluentes, como una excusa para ocultar, entre comillas, ese fracaso de no cumplir con el contrato que había firmado con los reyes católicos de llegar a la tierra de las especias, a las Indias. Todos sus detractores se echaron encima de él la famosa denuncia que presentó Francisco de Bobadilla contra Cristóbal Colón a los reyes católicos, ¿no? Diciendo que, bueno, pues este hombre había enloquecido. Los reyes católicos mandan que Colón fuese apresado y devuelto a España. Realmente la prisión prácticamente no tuvo efecto, ¿no? Al final de sus días pensamos que Cristóbal Colón tendría la consciencia de haber descubierto un nuevo mundo. Es difícil de precisarlo con exactitud, pero desde luego sí, el haber sido alguien muy importante para la historia era algo, ¿no?, que le obsesionaba a Colón durante su vida, el pasar a la posteridad, que se hablase de él, ¿no? Mientras Colón estaba ahí descubriendo América a su ritmo, el Papa Borgia, Alejandro VI, trazó una línea en el mapa mundi. Partió la tierra en 2 mitades y se las dio a Castilla y a Portugal, las 2 multinacionales del momento. Las relaciones entre las 2 coronas estaban al rojo vivo, pero ellos se sentaron a negociar para evitar malos rollos en el futuro. De aquellos lodos vino el Tratado de Tordesillas. Castilla y Portugal se repartieron el mundo. El Tratado de Tordesillas se firma el 7 de junio del año 1494 entre los reinos de Castilla y de Portugal. Tenían un conflicto, había surgido el conflicto y tenían 2 vías de solución: bélica o paz y negociando. Se opta por esta segunda alternativa, se elige a Tordesillas como lugar de encuentro para esas embajadas castellanas y portuguesas. Lo que se establece en él es una línea imaginaria o una raya, como dice el documento del tratado, una raya de polo a polo, y lo que va a marcar son las zonas de conquista de cada uno de los reinos. Todos los territorios nuevos que encuentren al este de esa raya serán propiedad portuguesa, y que todo lo que se encuentre al oeste de esa raya será propiedad de Castilla. Lo que ocurrió es que estaban repartiendo también, sin saberlo, el continente americano. Este hecho es tan importante que el Tratado de Tordesillas está protegido por la UNESCO, puesto que no afecta solamente a la historia de España y de Portugal, sino que es un tratado que afecta a la historia de millones de personas en el mundo.
América es el nuevo mundo. Este tuit fue el trending topic de la época. Lo siguiente fue explorar un territorio enorme, desconocido y salvaje. Y empezaron a aparecer descubridores a cascoporro. Uno de los más importantes, de los más grandes, fue este señor, Hernán Cortés, héroe de leyenda negra. Un tipo muy preparado, muy culto y muy echado para adelante, que acabó convertido en todo un virrey de la Nueva España. Desde que Hernán Cortés puso un pie en las costas, Moctezuma estaba enterado. Entró en contacto con algunos nativos de la zona, con algunos pueblos, le explicaron que se encontraba en un territorio dominado por un pueblo que eran los aztecas. Tanto los totonacas como los tlaxcaltecas son los dos grupos que habría que destacar como los aliados verdaderamente determinantes para Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó con 700 hombres a México. Claro, 700 hombres contra todo el imperio azteca. ¿Cómo lo hizo? Usó la diplomacia. Los totonacas explicaron a Hernán Cortés que si esa empresa tenía alguna posibilidad de salir adelante, la de derrotar a Moctezuma, pasaba sí o sí por tener la ayuda de Tlaxcala. Además obtuvo una ventaja táctica extra porque Moctezuma no tenía muy claro si estos barbudos en realidad eran hombres o dioses. Hernán Cortés, como era lo lógico en Europa, baja de su caballo y como a otro señor va a intentar abrazar a Moctezuma. Todos sus servidores inmediatamente rechazan lo que está a punto de hacer Hernán Cortés, que es tocar a Moctezuma. Hernán Cortés y Moctezuma tenían una relación de amor-odio, pero es que estuvieron mucho tiempo juntos, realmente vivieron en el mismo palacio. Moctezuma capturado en el Palacio Real junto con los españoles. Comienza ya o se abre un periodo de inestabilidad, escaramuzas, digamos, entre los españoles y los indios que saben que su emperador es prisionero. Se produjo lo que se llama la matanza del Templo Mayor. Los españoles creían que iban a matarlos, a alzarse contra ellos. Los aztecas decían que no, que iban al Templo Mayor a hacer su fiesta. Pero el caso es que los españoles sacaron las armas y se cargaron a todos los aztecas. Moctezuma, queriendo frenar la violencia de un encuentro entre sus ejércitos y los españoles, termina siendo herido, ¿no? Él recibe un proyectil. Y aunque le pudieron meter otra vez dentro del palacio y atenderle un tiempo, poco después murió. Era prácticamente inminente que algo iba a suceder, que iban a atacar a los españoles. Pero los españoles, que sospechaban que eso iba a ocurrir, habían aprovechado esa noche para discretamente salir de la ciudad. En algún momento algún azteca se dio cuenta de lo que estaba pasando, dio la voz de alarma y ya se lió todo. La salida es la conocida Noche Triste, en la que murieron muchísimos españoles, pero sobre todo murieron tlaxcaltecas. Quien no abandonó la ciudad fue la viruela, que ya la habíamos dejado los españoles atrás. Esta enfermedad creó muchos problemas a los indígenas y disminuyó mucho la población. Esto ayudó evidentemente a la conquista final del imperio azteca. Fernando de Magallanes es el protagonista de una de las grandes gestas de la historia de la navegación. Encontró el paso que comunicaba el Atlántico y el Pacífico. Y poco después, en Filipinas, se dejó matar de la manera más tonta. En ese momento, en esa expedición, aparece Juan Sebastián Elcano. Elcano llegó a las Islas de las Especias y allí, desafiando la lógica, las leyes y el sentido común, decidió dar la primera vuelta al mundo. Fue un viaje sin precedentes y una hazaña que demostró empíricamente que la Tierra era redonda. La idea es llegar navegando hacia el oeste
hasta las Islas de las Especias. Y en principio todo va bien, excepto por una cosa. Magallanes es un tipo muy inteligente, es un grandísimo navegante, pero a ojos de los españoles es un tipo ambicioso, es arrogante, extremadamente estricto. Es verdad que en aquella época había más cartografía de América, había habido ya varios viajes. Aún así, navegar hacia el cono sur era navegar hacia lo desconocido totalmente. Llegan al Mar del Sur y descubren un océano vasto, extensísimo y plácido. Y por eso lo rebautizan como Océano Pacífico. Pero no fue tan pacífico, porque ahí es donde realmente empiezan las penurias. El agua de a bordo se pudre, es amarilla, tiene un color horripilante. Algunos tripulantes, algunos marineros echan cubos al agua, beben agua salada y acaban vomitando, deshidratados. Van muriendo de uno en uno muchos de los tripulantes de los barcos. Se empiezan a comerse a las ratas y se paga medio ducado por una rata como si fuese un chuletón. Un día se dan cuenta de que uno de los marineros tiene la encía hinchada, prácticamente tapándole los dientes. Aparece el escorbuto a bordo, ¿no? La peste de los marinos, la falta de vitamina C. Llegan a Filipinas. Hemos dicho que Magallanes estaba muy obsesionado con ir evangelizando cualquier territorio por el que la expedición iba pasando, cuando el fin último del viaje, recordemos, es un fin comercial. En Filipinas intenta reducir a algunos de los reyezuelos y caciques de los lugares, les hace claudicar y reconocerse como cristianos. Es una historia de fricciones y guerras y al final muere asaetado en las playas de Mactán, en Cebú. Juan Sebastián Elcano es aclamado por todos como nuevo capitán de la expedición, precisamente por ese carácter que tiene afable con todos los tripulantes, con los marineros, se lleva bien con todo el mundo, tiene mano izquierda, dialoga, sabe muchísimo de mar. Bueno, llegan a las Molucas, actual Indonesia, y cumplen con el cometido, eso sí, hacen todo el comercio que tienen que hacer y cargan las naves con clavo. Y entonces él decide que lo mejor para volver a España es seguir navegando hacia el oeste, incumplir claramente el Tratado de Tordesillas firmado entre España y Portugal. Y navegan, vuelven a pasar muchas penurias en el Océano Índico, vuelven a pasar hambre, sed. Por fin llegan a la barra de Sanlúcar de Barrameda, 18 hombres que acaban siendo remolcados con una sola nave, la Victoria. Bajan hechos un cisco de la Victoria, todos bajan con unos cirios en la mano, dando gracias a la Virgen de la Victoria, cumpliendo las promesas que habían hecho 18 hombres que han dado la primera vuelta al mundo, entre ellos Juan Sebastián Elcano. Un viaje para recordar por los siglos de los siglos. Este señor es Francisco Pizarro, el hombre de las 5 vocales. Aventurero, experimentado, intrépido, orgulloso y universal. Aprendió a luchar con el gran capitán en Nápoles. Acompañó a Núñez de Balboa hasta el Mar del Sur y se asoció con Almagro para la aventura en el Perú. Con todos ellos se curtió y cogió galones. Se alzó como capitán de un pequeño ejército y se marchó con 4 gatos en busca de los tesoros del Imperio Inca. Llegó un punto en que Pizarro decidió intentar algo por sí mismo, patrocinar una expedición por sí mismo y dirigirla para la conquista del Imperio Inca. Se asoció con Hernando de Luque y Diego de Almagro para conseguir su sueño, que era la conquista de Perú. Después de 2 años vagando por la jungla intentando encontrar algo sin éxito, se encontraban en una pequeña isla que se llama la Isla del Gallo, donde se habían retirado para descansar y para suministrarse. Vino un barco por fin de Panamá para rescatarlos, pero dice la leyenda que entonces Pizarro marcó el suelo y dijo: al sur está la fama y las riquezas, al norte está la pobreza y la miseria. Cada uno que elija su lado. Solo 13 hombres cruzaron esa línea y se fueron con él, los 13 de la fama. El Imperio Inca fue un imperio extensísimo, como centro, lo que es el actual Perú. Se extendió por los actuales Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Pizarro se encontró un pueblo inca en guerra civil. Huáscar y Atahualpa eran hermanos y estaban compitiendo por territorio. Se asociaron con Huáscar para vencer a Atahualpa. El emperador quería pensar también que eran dioses y pensó que estos dioses habían venido a ayudarle a él. Se topan con Atahualpa, o sea, no fue una estrategia premeditada, y lo que hicieron fue una encerrona, es decir, engañar a Atahualpa para hacerle prisionero.
Atahualpa decidió reunirse con los españoles, hubo una gran reunión entre ellos y le ofrecieron una Biblia. Él cogió la Biblia, nunca había visto un libro, no le interesaba y lo tiró. Y ese gesto fue la excusa que utilizaron los cristianos como para considerar una especie de declaración de guerra. Es un hereje, ha tirado la Biblia al suelo, es un pagano, es un impío. Y simplemente con capturar a Atahualpa, digamos que la moral de los incas se vino abajo. Los españoles temen que ahora Atahualpa reúna en su persona a todos los ejércitos y fue condenado a muerte y ejecutado. Y así murió el último inca. Para ser gobernador de un territorio necesitabas el permiso real. Y Pizarro viajó a España para obtener estas tierras que estaban descubriendo. ¿Qué pasa? Que el que parte y reparte se queda la mejor parte. Pizarro hizo las negociaciones en su beneficio, dejando a sus compañeros, Almagro sobre todo, un poquito perdiendo en el reparto. Esto creó una enemistad entre los dos. Los partidarios de Almagro consideraban que no se estaba cumpliendo lo comprometido y hubo primero tensiones, luego enfrentamientos y luego guerra entre almagristas y pizarristas. Almagro y Pizarro llegaron a las armas en la batalla de Salinas, donde finalmente Pizarro se impuso y ejecutó a Almagro. Muchos años después, y cuando Pizarro ya era un hombre mayor, el gran conquistador del Perú acabó sus días acuchillado por el hijo de Almagro en un callejón de Lima. Y si nos volvemos a la península ibérica, ¿qué estaba pasando en Castilla mientras los mapas de América se iban ensanchando? Después del reinado de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, breve, intenso y con mucho salseo. Y después de la muerte de Fernando el Católico, apareció este señor, Carlos I de España y V de Alemania. Carlos V para los amigos, un monarca que aprovechó y se aprovechó de las riquezas que llegaban del Nuevo Mundo. Con las alforjas cargadas con el oro americano, Carlos V y la monarquía hispana crecieron y se expandieron como un vídeo viral. América se descubre en tiempo de los Reyes Católicos, tiempos de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Pero el poder de España va creciendo muchísimo a medida que se van no ya descubriendo las tierras, sino conquistándolas e incorporándolas al Imperio español. Nos encontrábamos en el reinado de Carlos I o Carlos V, si lo consideramos como rey de España, como emperador. Y ahí adquiere, una dimensión gigantesca en Europa. Se convierte España en la hegemonía completa de Europa. Obtuvo las posesiones borgoñonas, las austriacas, el Imperio alemán, las castellanas, las aragonesas, los reinos de Italia que eran de Aragón, todas las posesiones americanas, muy a la vez. En un periodo de apenas 2 años consiguió todas estas herencias. Este poder va creciendo hasta el punto de que comienzan las fricciones con el Papa. Por mucho que los reyes católicos y el rey de España sigue siendo el rey católico, es un título otorgado por el Papa, sigue habiendo fricciones porque el rey de España se hace más poderoso que el Papa. Los reyes se consideraban enviados de Dios, elegidos por Dios, pero Carlos I especialmente, porque la forma en que llegó a acumular el gran imperio que tenía, realmente parecía que no podía ser casualidad, que debía ser una intervención divina. A Carlos V casi los comulga un papa, casi los comulga. De hecho, también Carlos V entró a saco en Roma, es decir, tomó la ciudad de Roma y no tuvo ningún reparo porque estuviese allí el Papa como jefe de Estado. Y en lo que se refiere a las posesiones americanas, fue otra de las convicciones que tenía Carlos de que realmente era un elegido de Dios y que eso era una especie de regalo que le daba Dios para sus ambiciones. Siempre nos pasa lo mismo. Es que no ha habido mujeres en los grandes momentos de la historia. Es que no participaron del descubrimiento de América. ¿Por qué siempre nos olvidamos de las mujeres? Menos mal que gracias a algunos documentos de la época, hoy sabemos que ya desde los primeros viajes de Colón hubo mujeres valientes, luchadoras y que rompieron moldes, que cruzaron el charco en busca de una vida mejor. Porque el Nuevo Mundo no fue solo cosa de hombres.
La mujer en América ha sido invisibilizada por 3 razones fundamentales. La primera de ellas, sus coetáneos, que no querían que se supiera que eran ayudados, que eran apoyados por mujeres. En aquella época el refrán era el hombre a la espada y la mujer a la rueca. La segunda razón, los cronistas. Quienes contaron los hechos tampoco quisieron darle un papel predominante a las mujeres porque eso iba a disminuir la hazaña, lo épico. Y la tercera razón es una razón, digamos que documental. Como no iban con salarios, como no iban en las listas de pasajeros, no hay un rastro por el que seguir estos nombres propios de las mujeres. Pero la que más ha influido es una cuarta causa, que es la leyenda negra. Así como el mundo anglosajón ha idealizado que fueron familias enteras con niños, se ha encargado la leyenda negra de ningunear, porque lo que ha pretendido es vender una campaña militar muy aguerrida, muy violenta, de pura destrucción. A día de hoy sigue habiendo solamente una mujer almirante en España y es Isabel Barreto, porque ella era una mujer muy valiente, muy decidida y con mucho carácter. Bárbara de Mendaña se marcha a los mares del sur en busca de las Islas Salomón, de la tierra de Ofir y del oro. Entonces ella también soñaba con el oro y con las Islas Salomón y con la tierra de Ofir. Sabe que necesita un socio masculino y así conoce a Mendaña. Y cuando él tiene 44 años y ella 19, se casan. Por la tripulación del barco es visto como una flaqueza. Ven que Mendaña es como un títere enferma de malaria y es cuando nombra heredera universal a Isabel Barreto, que es desde ese momento adelantada del Mar del Sur, gobernadora de las Islas Salomón y almirante. Me declaro friki fan de Inés Suárez, una de las grandes protagonistas del descubrimiento de América. Una mujer que pasó de ser costurera en Plasencia a fundar Santiago de Chile junto a su amante Pedro de Valdivia. Os aseguro que si hubiese nacido en esta época, no solo sería una de las grandes influencers, es que sería todo un icono feminista. Inés Suárez nació en Plasencia, Extremadura. Se enamoró mucho de un muchacho, Juan de Málaga. Se casó muy pronto con un buscavidas que se marchó antes que ella a las Américas. Juan de Málaga, como muchos otros, quiso hacer fortuna en América. Y tras 10 años esperándole, pues decide ir en su busca. Descubrió que su marido no la había dejado por nadie, ni había desaparecido con otras mujeres, ni nada por el estilo. Sencillamente había muerto. Él ha muerto, él ha fallecido y se traslada a Cuzco para ejercer su profesión de costurera. Inés decidió quedarse y como viuda de soldado que era, le correspondía una encomienda, que era un pequeño trozo de tierra e indígenas para trabajarla. Y allí es donde va a conocer a Pedro de Valdivia. Ella ya estaba viuda, pero él estaba casado. Esta historia de amor les acompañaría durante toda la conquista de Chile. Acometen este viaje en el que solamente va una docena de españoles, porque todos los intentos previos de atravesar el desierto de Atacama habían sido infructíferos. Mientras Pedro de Valdivia combatía, pues ella se quedaba atrás, pero poco a poco se fue ganando el respeto de los hombres y fue acompañándole a estas batallas. Inés, aparte de costurera, tenía un don, y es que era zahorí. En un momento peor de la expedición, cuanto más sed estaban pasando en el pleno desierto, ella dijo que acabaran en un sitio, digamos que a una profundidad de 1 metro, encontraron agua. Una vez que tenían conquistado bastante territorio de Chile y fundada lo que es hoy Santiago de Chile, los mapuches rodearon la ciudad, la asediaron para recuperar a 7 caciques que tenían capturados los españoles. Inés piensa en ese momento que si ellos recuperan a sus caciques, se reagrupan y sería perder lo que habían recuperado hasta ese momento. Decidió cortarle la cabeza a los 7 dirigentes y arrojar sus cabezas al campo de batalla. Esto desorientó completamente al enemigo, a los mapuches, y finalmente huyeron. Hay que imaginarse a aquella mujer española con el pelo suelto, ensangrentada, con la espada y con la cabeza, pues el efecto que hizo sobre los naturales, ¿no? Inés demostró tener pues esa cosa mal en la cabeza realmente que tenían todos estos exploradores y aventureros de la época, que ella no solo se enfrentó al descubrimiento, a la conquista, sino que se enfrentó a un mundo total de hombres.
Cuando vemos en la tele estos realities extremos de supervivencia, solemos pensar, madre mía de mi madre, estos pobres que mal lo pasan. Bueno, pues estos realities no son nada en comparación con la expedición de Francisco de Orellana por el Amazonas. Él y sus 50 hombres se vieron sin comerlo ni beberlo en mitad del río. Y en vez de volver a casa como habríamos hecho cualquiera, decidieron descenderlo, el Amazonas. Bueno, pasaron las de Caín, penurias, enfermedades, calamidades, tribus hostiles, indios cabreados, flechas envenenadas. Si esto se hubiese emitido a día de hoy, pues imaginaos lo que habría pasado con los índices de audiencia. Habrían reventado. Estos sí que son héroes. Orellana, pedazo de héroe. Francisco de Orellana, el tuerto del Amazonas, un tipo curioso. Uno de los capitanes en la colonización del Nuevo Mundo que se preocupó muchísimo de aprender el idioma de los nativos. Francisco de Orellana era familiar de Pizarro, con lo cual ya le venía esto de querer ir a la conquista de familia. Él va a América. Como siempre, las especias, el comercio, las riquezas que llaman a los hombres, en este caso Gonzalo de Pizarro, pues va en busca del país de la canela, ¿no? Y claro, hoy en día podríamos pensar que la canela es mucho menos importante que el oro, porque él también quería encontrar el dorado. Pero es que la canela en aquel momento era oro. Logran zafarse de las montañas andinas y ya empiezan a pasar hambre. Penurias, fatigas. Se separan unos de otros. Claro, estamos hablando de una jungla cerrada, en una época además que hace más de 400 años de todo esto. Tienen la ocurrente idea de construir un pequeño bergantín con todo lo que tenían a mano. Se ofrece a navegar río abajo en el bergantín, solo, con menos hombres, para intentar llegar a algún poblado indígena, aprovechando que él también habla los idiomas nativos, conseguir alimentos. Orellana no encontró víveres, lo que sí que encontró fue el río Amazonas. Orellana quiere volver a juntarse con la expedición de Gonzalo Pizarro una vez que han conseguido alimentos de la primera tribu indígena, que además les surten de muchísimos alimentos, pero el grueso de la expedición le convencen y le dicen: mira, Francisco, ¿ha visto cómo es este río? Remontarlo, ¿tú crees que es posible? Vamos a morir todos en un intento que es absolutamente demencial e inútil. Y decidió no volver al rescate de Gonzalo Pizarro y el resto de hombres y seguir río Amazonas abajo hasta llegar al mar. Con algunos indígenas tenían muy buen rollo y les surtían con manatíes, con caimanes, con tortugas, pero con otros había enfrentamiento continuo, guerra, displicencia, mal rollo. Según iban bajando por el río Amazonas, la cosa se iba complicando. Diarrea, malaria, hambre, penurias, indígenas que les lanzaban flechas desde la orilla o que querían reducirle la cabeza. Luchas, el encuentro con las amazonas, mitológicas amazonas que ya habían sido nombradas en otros libros, que pelean como el más valeroso de todos los hombres. Tuvo una batalla contra esas mujeres guerreras que eran muy fuertes, muy altas, muy aguerridas. Estas mujeres les fascinaron mucho, les recordaron a las amazonas de la cultura griega, la mitología griega, y por eso el río lo llamaron Amazonas, por el encuentro con esta tribu. 8 meses después de separarse de Gonzalo Pizarro, llegan a la desembocadura del río Amazonas, han recorrido 5.000 kilómetros en una gesta de navegación que a mí me parece increíble y asombrosa. Hay frases cargadas de historia. ¡Viva la Pepa! Vísteme despacio. Más se perdió en Cuba. Y mi favorita, el imperio donde no se ponía el sol. Se dice por Felipe II, que era el capo di capi de la monarquía hispánica, porque era prácticamente el dueño del mundo entero. De todos los rincones del planeta le llegaban riquezas y regalos a chorrón. Una buena muestra del arte precolombino que pudo haber desfilado ante sus ojos se encuentra precisamente en este Museo de América. El Museo de América tiene entre sus colecciones una representación diversa y muy abundante de fondos de carácter arqueológico,
de carácter artístico, de carácter etnográfico, que nos permite transmitir un gran número de discursos, entre ellos, por supuesto, el del descubrimiento de América. Somos, de alguna manera, el embajador de América en Madrid y, por extensión, en España y en Europa. Por destacar algo, de lo mucho que se puede ver aquí, pues yo voy a destacar la pieza que se conoce como la Estela de Madrid. Procede de la cultura maya y no es otra cosa más que una de las patas del trono del rey. Y por lo que se refiere a la cultura azteca, una pequeña estatua de una diosa del agua, el arte precolombino prehispánico nos va a aportar una enorme cantidad de información. Porque la información que nosotros tenemos de esas culturas va a proceder por una parte de documentación escrita, relatos, y el segundo gran pilar de información es el registro arqueológico. El descubrimiento de América a nivel cultural, a nivel demográfico, a nivel social, fue un punto sin retorno. Debemos ser conscientes que a partir de ese momento nada va a volver a ser igual ni a un lado ni al otro del océano. Cuando vengan aquí, con lo que se van a encontrar es con 3 grandes conjuntos de obras arqueológicas, arte virreinal magnífico, maravilloso, que además ahora mismo está muy cotizado y muy revalorizado, y todas las colecciones relacionadas con la etnografía, que muchas veces son las más directas para conocer la vida doméstica del común de la población. Aquí estamos, aquí les esperamos y bueno, contamos con su presencia, ya sea física o sea online. El descubrimiento de América tuvo un efecto secundario delicioso, la gastronomía. De allí se trajeron pimientos como este, y la patata, el maíz, el cacao o el tomate. Gracias a eso podemos disfrutar de pequeños placeres, pues como las palomitas, el chocolate con churros o la tortilla de patatas. Y nosotros llevamos a América cultivos como el olivo, la almendra, el arroz o el trigo. Y animales de granja que no conocían, como la vaca o la oveja. 500 años más tarde, la mejor manera de celebrar este encuentro gastronómico es degustar una auténtica receta fusión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Joseph Arias, el dueño de Un Sueño, y el día de hoy vamos a una receta magnífica, que es hacer un risotto con crema de ají amarillo y un lomito salteado. Ahora vamos a comenzar a sellar el langostino y miren ese ruido, ese ruidito que va botando, que es una música para nosotros. Y hemos sellado con un poco de aceite de oliva virgen, la influencia española que lleva el olivo. Vamos viendo cómo hermana ambas culturas. No me gusta llamar comida fusión, me gusta llamar comida de influencias. Salteamos, salteamos y ya está. Por dentro queda crudo y reservamos. Y vamos a aportar un poco de arroz. Otro producto clave. Bueno, España viaja los productos, viajan a Latinoamérica, van viajando, por ejemplo, entre la ternera, entre el cerdo, la cebada, y no podemos olvidar también ese producto tan importante que es para la dieta, sobre todo la peruana, que es el cítrico, ¿no? Este cítrico que lleva naranja agria, limón. Una vez que estamos sellando, esperamos bien y vamos a echar una pasta de cebolla y ajo importante, que también viaja y llega a nuestras dietas. Se va hermanando ambas cocinas y van mezclando sabores y yo creo que es una armonía. Y por otro lado, miren este solomillo de vacuno importante que viaja a Latinoamérica y nosotros lo aprovechamos. Antes que llegue esta proteína tal cual, que es la ternera, el producto que se puede comer es el ave como tal, el pollo, y también un producto que no sé si lo conocerán algunos, que es el cuy, que es un roedor en sí, un poco de cebolla, un poquito de tomate, y aquí, ojo, aquí está la vuelta, tomate increíble que vuelve en este caso a España, una fruta rica, toque cítrica, y hay un producto que no puedo dejar de hablar, que es este maíz cancha, donde antiguamente los incas, ¿no? Esta cancha, por ejemplo, dice que es gracias. Y esos maíces, esas canchas, vuelve a Europa de manera de guarnición, de manera de productos. Hoy por hoy, como cocinero peruano, creo que Perú dice gracias al mundo entero por regalarnos tantas influencias, tantos productos, tantos cambios. Ambas culturas, ambas influencias, creo que es agradecido hoy por tanto sabor. Celebremos juntos, sobre todo este hermanamiento de culturas y de idas y vueltas. Gracias. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. 5 siglos después de aquel viaje de Colón, no podemos entender América sin España ni España sin América.
Ni el tiempo, ni la distancia, ni la leyenda negra han conseguido derribar los puentes que nos unen. La historia, la cultura, la lengua, el comercio y sobre todo el espíritu de conciliación. Hoy, gracias a instituciones como la Casa de América, donde estamos, el flechazo entre Europa y América aún sigue vivo. De la vieja molienda, en el letargo de la noche parece gemir. La Casa de América se crea en 1992, es decir, este 2022 cumplimos 30 años. Es una institución que nace creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para hacer más cercana, más profunda la relación entre el conjunto del continente americano y España. Nos centramos más en los países del ámbito iberoamericano, pero en realidad es todo el continente, desde Canadá a Tierra del Fuego, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, a través de la cultura, de la literatura, del cine, de los conversatorios, de las conferencias sobre la política, la sociedad, la economía. Intentamos cumplir esa misión de acercar América Latina y España. Por supuesto, se basan en esa historia compartida, en ese idioma común, el español. Esa es la base de toda la relación posterior en todos los otros ámbitos, sea el económico, el cultural, el diplomático, el político, el artístico. La historia compartida, el idioma común. Para empezar, España, ese país mediterráneo, europeo y atlántico e iberoamericano. Eso es algo clave, algo que aquí además en la Casa de América siempre intentamos poner en valor, como mientras más peso tenga América Latina en el conjunto de las políticas europeas, mejor para Europa, mejor para América Latina, pero también, por supuesto, mejor para España. Tenemos, por ejemplo, un ciclo Acá es aquí, en el que conversamos con las colectividades latinoamericanas presentes en Madrid. Nos cuentan cómo han llegado aquí, cómo se han integrado. En general son todos ejemplos de éxitos, además, de integración. A todos los que tengan interés en conocer un poquito más de la relación de España con América Latina, que nos visiten. Madrid está llena de calles, placas y monumentos que nos recuerdan a los grandes personajes de la historia. Héroes y villanos, santos y demonios, Quijotes y criminales. Bueno, pues si paseamos por Madrid con los ojos bien abiertos, también podemos encontrar a los protagonistas de la aventura americana. En Madrid tenemos muchos monumentos relacionados con este hecho histórico del descubrimiento de América. Uno de ellos lo tenemos en pleno corazón de Madrid, cerca de la diosa Cibeles, como es el monumento a Cristóbal Colón. Es un monumento enorme de 17 metros de altura. El pedestal, que es una maravilla y que tiene un montón de detalles de estilo neogótico, hace ahí un guiño también al gótico, que era el estilo artístico en tiempos de los Reyes Católicos. Y lo que es la escultura, la estatua, es de 3 metros de altura. Nos representa a Cristóbal Colón vestido como era la época, con el sayo, con el manto, mirando hacia el cielo y con la bandera de Castilla apoyada sobre un globo terráqueo. Caminando por Madrid también nos encontramos en pleno Paseo de la Castellana un monumento que homenajea, que conmemora a Isabel de Castilla. Tenemos en el callejero madrileño muchísimas calles cuyo nombre nos van a rememorar muchos personajes, también muchas ciudades, muchos países hispanoamericanos. Muy cercano a la calle Colón también estaría la calle dedicada a Hernán Cortés. Hay muchas calles dedicadas también a estos marinos ilustres, pero si queremos encontrarnos calles que realmente nos recuerden a ese momento histórico del descubrimiento de América, nos tenemos que ir a el barrio de Carabanchel Bajo. Una es el de la Fortaleza de la Navidad. Luego tenemos la calle La Isabela, que nos recuerdan esas primeras islas que van a descubrir los españoles. En la Plaza de Colón, que se denomina como los Jardines del Descubrimiento, tenemos 4 imponentes volúmenes enormes, que es de un escultor, Joaquín Vaquero Turcios, realizados en 1977, y en las caras de esos monumentos lo que aparece en relieve es una serie de figuras también de leyenda que nos va describiendo, nos va contando la historia de ese descubrimiento de América. Además, a los pies tiene un estanque que también es bonito porque se puede ver reflejada un poco en parte esos monumentos. El Día de la Hispanidad es un buen momento para tender puentes, superar obstáculos y celebrar lo que nos une. Hemos querido poner nuestro granito de arena
para despertar vuestro interés por la historia. Investigad, investigad, sin dejaros llevar por las emociones. 500 años después no se trata ni de sentirnos orgullosos ni de sentirnos culpables. Se trata de conocer nuestra historia, de saber quiénes fueron los protagonistas y de entender cómo ocurrieron los hechos. Si hemos conseguido despertar vuestra curiosidad, este hashtag 12 de octubre habrá merecido la pena.